Quiero presentar al instructor del día de hoy. Bueno, los dos instructores realmente. Farid Weman, certificado en Virtual Design and Construction por Stanford University, coordinador BIM general de obras en BV Bravo, líder en implementación y madurez nivel BIM BDC a nivel corporativo, experiencia y gestión BIM BDC en empresas como Digital Bricks, Arcadis y Fermar, especialista BIM, Lean y BDC aplicado al diseño, construcción y operación y mantenimiento. Experiencia en proyectos de edificaciones multifamiliares, comerciales, hotelería, infraestructura vial, industrial y minera. Tengo el agrado también de presentar a Guillermo Prado, máster en Ciencias de la Ingeniería y manejo y gestión de proyectos por la Universidad de Berkeley, certificado en BDC por Stanford University, especialización en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Actualmente es Production Management Team de The Bolt Company, San Francisco. Es una empresa de San Francisco. Big Manager de infraestructura en Via Technic, gestionando flujos ACC con más de 1.000 personas en proyectos de transporte y coordinador BIM en entidades públicas peruanas como el Gore Callao, Ministerio del Interior y PRONIS. Entonces, bienvenidos ahí, Guillermo Farid, recién se encuentran ya en sala. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Gracias por tenernos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Farid, ¿Qué ¿sí, sí tal? estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Farid? Buenas noches con Muy buenas todos. ¿Cómo noches. estás, Mucho Guillermo? gusto Igualmente, que esté Farid. con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Y pues vamos directo, ¿les parece? Vamos directo con la primera pregunta, pues para iniciar este webinar. ¿Sí? Como tal, pues la dinámica es un conversatorio para que nosotros podamos entender un poco más desde su perspectiva. Yo creo que ustedes son especializados en BDC y han aplicado esta metodología, pues, ¿qué entienden ustedes por BDC y por qué consideran ustedes debería aplicarse esta metodología? Entonces, te cedo la palabra a Guillermo y vamos iterando con la siguiente pregunta. Perfecto. Gracias nuevamente por la invitación. Qué gusto ver tantas personas conectadas. Y esto es lo que les voy a mencionar es en base a mi experiencia. PDC ordena mucho diversos tipos de metodologías y componentes que hemos usualmente desligado. Ah, En mi experiencia en el sector público siempre he escuchado de BIM y BIM únicamente. Entonces, cuando lo veo en el marco de BDC, como lo plantea Stanford, tiene mucho más sentido el incluir más allá de solamente los usos BIM que el modelo provee. La parte social que entrega ICE y la parte de gestión de la producción, que es un componente fundamental en toda esta fuente, esta corriente de Lean desde los años 90, permite ordenarlo y la estructura que él propone BDC como BDC Framework permite también estar midiendo constantemente en base a los objetivos de producción para poder llegar a los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente finalmente. Esto y la imagen que muestras es bastante buena porque la matriz POP nos ayuda a evaluar cómo estamos implementando BDC. Ahora, solemos implementarlo en partidas o en algunas actividades en particular dentro de proyectos para la certificación. No obstante, cuando lo vemos a nivel de proyecto, puede ser mucho más complejo e interesante, porque al final terminamos haciéndolo simplemente que con BS generamos una estructura para hacerlo, desde el diseño hasta la ejecución física. Eh, entonces, eventualmente vamos a tener que desarrollar estas comunicaciones, tener este tipo de interacción con los proveedores y alinear a la cadena de suministro. Entonces, ¿por qué hacerlo directamente? Porque te da una estructura para hacerlo ordenadamente. Obviamente requiere de profesionales con experiencia y de prueba y error. Entonces, no hacerlo es costoso, es lo que podría decir. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Farid, te cedo la palabra. Sí, no, concuerdo bastante con lo que menciona Guillermo. Lo que, bueno, yo también voy a hablar es en base a mi experiencia. Generalmente sí, cuando trato de hablar de BDC, bueno, me gusta describirlo como una metodología de gestión de proyectos, pero en realidad como una metodología de gestión de proyectos moderna. O sea, yo sé que BDC tiene ya tiempo implementándose, y especialmente en Estados Unidos, pero ¿por qué me refiero a moderna? Por los mismos retos que hoy en día se tienen en la industria de la construcción.
tanto con parte como el cliente, con la supervisión, con la propia constructora, ¿no? Entonces, esta metodología de gestión que se basa justo como se ve ahí en el gráfico con BIM, ICP-PM, bueno, yo me gusta traducirlo bastante para las personas que recién están viendo esa metodología con tres pilares fundamentales, los cuales son la tecnología, las personas y los procesos, ¿no? Estos tres, por así decirlo, pilares, ¿no? Juntos, de por sí muchas empresas ya lo manejan muy bien, pero ¿cuál es la diferencia de por qué BDC engloba todo esto e integra todo esto? Es porque le ponemos un norte, le ponemos un objetivo fijo, ¿no? Y es que busca lograr el éxito del proyecto. ¿Y cómo logramos el éxito del proyecto? Lo logramos cumpliendo los objetivos del cliente y los objetivos de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, teniendo estos tres pilares bien alineados hacia un norte y colocando indicadores de medición clave para poder saber si esto se está implementando de una correcta forma y estoy teniendo buenos resultados, es donde se empiezan a ver los beneficios en el proyecto, ¿no? Porque muchas veces suele pasar, y lo he escuchado, ¿no? Escucho frustración de gente tratando de implementar Lean, tratando de implementar BIM, y o gente que me dice, oye, pero yo ya hago todas estas cosas y es porque no se hacen integradas, no se hacen con un objetivo claro, ¿no? Que nos permita monitorear el éxito del proyecto, ¿no? Y entonces es por eso que este marco de trabajo empieza a hacer mucho más sentido, como mencionó muy bien Guillermo, tanto como que se aplique a una actividad en específico, partidas en específico, o una parte del proyecto en específico puede ser en preconstrucción, en construcción, en operación y mantenimiento, o como puede verse como el proyecto complejo, ¿no? Completo, perdón, que ya sí, como justo menciona Guillermo, es un poco más retador porque sí tienes que empezar a mirar todos los aspectos en lo que quieres tú desarrollar dentro de esta implementación, pues, ¿no? Definitivamente, y también suele pasar, ¿no? Hay muchos proyectos que son típicos y uno diría, bueno, voy a replicar el marco. No suele ser tanto así, porque, bueno, cada proyecto tiene un contexto diferente, tiene personas distintas y lo que siempre te va a cambiar son los flujos que tú vas a desarrollar, ¿no? Dentro de tu aplicación del marco BDC. Entonces, bueno, eso sería. Perfecto. Y como punto central, si pudieran tal vez reducirlo en una sola frase, ¿por qué ustedes consideran sí o sí debería aplicarse esta metodología en un proceso de obra como tal, ¿no? De trasladar pues esto de oficina técnica a aterrizarlo en obra, ¿no? En una frase que ustedes puedan consolidarlo tal vez, ¿cuál consideran que sería? Más o menos este Sí, tipo tal vez. sí, Sí, puede ser que permite alinear esfuerzos para obtener los objetivos del proyecto por medio de medición constante. Esa es mi motivación principal. perfecto. Pari, tal vez, ¿y qué Sí, consideras? sí, sí, claro. A mí, bueno, me gusta orientarlo bastante a un sistema de mejora continua, porque precisamente lo que te marca ODC es generar indicadores en base a, bueno, todos los componentes que justo estamos viendo, lo que nos genera una retroalimentación constante y, bueno, a medida que vamos desarrollando el marco y todo lo que conlleva ODC, vamos identificando, oye, acá me falta medir esto, acá me falta controlar esto, por qué esto está saliendo mal, salen mis factores controlables y empiezo a buscar las soluciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental en un proyecto, tomar decisiones informadas en base a los indicadores que estamos teniendo. En base a datos como tal, decisiones totalmente fundadas en datos y no en lo que uno pues pueda ver, ¿no? Lo que a veces pasa mucho. Y justo esta pregunta pues también va un poco alineada a la siguiente, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales barreras que ustedes han encontrado tal vez al intentar aplicar esta metodología dentro de una nueva constructora, una nueva inmobiliaria o un nuevo centro laboral donde antes no tenía esta metodología? De repente ni siquiera conocen el BIM, ¿no? A veces ni siquiera aplican BIM y ahora venimos con otra metodología mucho más avanzada, que donde BIM es una parte de todo un marco mayor, que es el BDC, y pues por ahí
hay ciertas barreras que surgen y me gustaría, por favor, te cedo la palabra, Farid, ahora sí, con esa pregunta para que puedas iniciar. Sí, yo creo principalmente, al final tener o no tener BIM no es una restricción para implementar BDC. Es por eso que actualmente en los marcos de BDC, actualmente BIM se ha reemplazado por VIA, que es visualización, integración y automatización, ¿no? Es ya mucho más allá de únicamente si tener el modelo o no tener el modelo. No veo eso tanto como una restricción principal para implementarlo. Yo creo que la restricción principal que siempre tiene una empresa es de que las cabezas estén convencidas de que esta metodología funciona y nos ayuda a hacer mejor las cosas, ¿no? Siempre es un reto iniciar algo desde una posición en la cual no tenemos un poder en la toma de decisiones, ¿no? Y tener que involucrar al equipo de trabajo generalmente es como que, oye, acá hay indicadores que no tenía antes, voy a tener que medir, pucha, no tenía este tipo de reuniones, no, que ahora tú me llamas como sesiones AES, o no hacía esta planificación tan detallada, o no elaboraba mi pool planning para identificar cuál es mi proceso, mis rutas críticas, empiezan a verlo como una carga de trabajo adicional, ¿no? Que siempre es, creo, la principal barrera que se va a tener al momento de implementar, que es chocar con equipos que tienen años desarrollando proyectos y ver que van a tener que hacer algo distinto, siempre puede generar un poco de fricción. Sin embargo, o sea, ahí es donde, bueno, me gusta siempre decirlo, se trata de buscar pequeñas victorias, victorias a corto plazo, porque al final el hecho de que, por ejemplo, tú mapees un proceso ahorita, ¿no? Y que sepas el inicio a fin de tu proceso productivo, no lo vas a ver, no vas a ver tu proceso propuesto en acción hasta que eso se ejecute, ¿no? Entonces, la idea es ir mostrando al equipo, ¿no? De que esto no es más trabajo, sino que son los mismos indicadores de toda la vida en un esquema un poquito distinto, ¿no? No amerita tanto trabajo, pero la información que vamos a recopilar para poder mejorar nuestra toma de decisiones va a ser mucho mayor. O que, por ejemplo, los procesos que nunca antes habíamos mapeado, ahora podemos identificar dónde podemos atacar de mejor forma el proyecto, dónde podemos empezar a medir de una forma mejor, qué factores controlables son los que yo puedo medir, que yo puedo controlar para asegurarme de cumplir con el éxito del proyecto, con el éxito de mis indicadores, ¿no? Entonces, siempre tener esas pequeñas victorias es lo que te ayuda bastante a saltar esa brecha que generalmente se tiene al momento de querer implementar DISC. Y definitivamente, regresando ya para cerrar la idea, todo esto acaba de ayudar muchísimo si las cabezas de la organización están alineadas con lo que se quiere lograr, ¿no? Al final, todo el soporte de ellos va a ser muy importante, ya que van a reflejar confianza en el esquema de trabajo y por ende el resto del equipo también lo va a ver de igual forma. Perfecto, Farid. Sí, sí. Guillermo, te cedo la palabra. Perdón, la principal barrera, creo que en mi caso, en base a la experiencia, como además de coincidir con Farid, lo que dentro de lo que he implementado ha sido principalmente las personas que no tienen el proceso alineado a lo que ellos quieren obtener. Ese desalineamiento que luego decanta en que los tres pilares de BDC no se apliquen correctamente o con el objetivo del proyecto y tener al proyecto como centro, esa fragmentación es la principal barrera que he encontrado. Ahora, este, definitivamente hay mucha... es un poco incierto a veces cuando hablamos de PIM o de BDC y existen esas discusiones que a muchos nos gusta a veces adentrarnos a ellas. Es interesantísimo, pero sugeriría también dejar eso a los académicos que tienen mucho más énfasis en determinar qué es blanco o qué es gris o qué es negro. En nuestro caso es aplicar esto en los proyectos correctamente y probar y errar. Eso es natural. Ahora, en proyectos públicos hay diferentes tipos de estos retos. Además,
Les comparto un artículo aquí como enlace donde recopilé con algunos investigadores unos retos que encontramos en la implementación de BDC en proyectos públicos en Perú. Eso a raíz de la experiencia de quienes habla en la implementación de esta metodología en proyectos del Ministerio del Interior. Y lo que encontramos es increíble, existe ese alineamiento entre personas de un equipo a veces, los contratos generan una barrera sustancial, la organización per se también, y el mismo accountability propio del Estado y toda la estructura gubernamental genera lo opuesto a incentivos, es más, te desmotiva a implementar BS porque conforme la literatura lo menciona, tenemos mucho más retos que el simple hecho de querer alinear los objetivos de producción, por ejemplo, con las sesiones SAIS que vamos a tener. Tomar data también es un problema a raíz de este tipo de fragmentación. Entonces, creo que aún tenemos que entender mucho mejor qué valor producimos para saber qué nos limita a generar ese valor. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, Ferit. Y pues es una realidad que la falta de datos y también las barreras burocráticas que tenemos en nuestro país, más allá de incentivar, pues nos restringen de poder implementar ciertas cosas nuevas, metodologías nuevas. Y pues también por ahí un comentario dice, las personas, ¿no? Que pues ese mismo trabajo que ha hecho por años y por ahí cambiarles el flujo de trabajo y haciéndolos medir otras cosas, pues por ahí también hay cierta restricción de parte de cada individuo para aplicar esta metodología moderna, ¿no? Entonces, justo ahí voy haciendo una consulta del chat. Sergio nos comenta, ¿no? Si no eres un experto en BDC y quieres seguir la ruta de esta metodología, ¿cuál sería, no? Es justo esto de pasar del CAT al BIM y ahora del BIM al BDC y ahora a una persona que no ha pasado al BIM pues tiene que pasar del CAT directo al BDC. ¿Cómo consideran eso ustedes, esa pregunta puntual? Ahí, Guillermo, te doy el pase. Saltar de esto del CAT hacia el BDC. Mm, mm. Sí, bueno, aquí la pregunta habla de CAD a Revit. Ahora BS no es comparable. Revit es Ajá. un software, entonces ahí quiero ser bastante enfático. No podemos comparar papas con camotes en este contexto y es una aclaración más que una alerta, porque creemos que Revit o cualquier tipo de software de modelamiento de autoría BIM reemplaza el término o el paraguas de BIM, lo cual no es cierto. Y la diferencia entre BIM y BDC, como mencioné, quisiera dejarla para académicos. En este caso, en mi opinión, y la forma simple que veo para dejar de concentrarme en esa discusión, es decir, es probablemente el mismo tipo de artefacto desde otro origen, desde otro punto de vista. Es como yo lo veo. Ahora, el proceso de transformación digital y el camino de la digitalización es el paraguas mucho más extenso sobre el cual estamos trabajando, en el cual tiene un marco que no solo habla de digitalización, habla de gestión de procesos, de interacción con las personas, para lograr los objetivos del proyecto. El proceso de transformación en proyectos en general sigue el estándar de gestión de las organizaciones y son organizaciones temporales que requieren de alineamiento previo para poder desarrollar estas funciones. Entonces, no podríamos solamente aislarnos a tener capacitaciones en un software o simplemente dejar de lado y tener grupos separados o un grupo BIM, un grupo S. Esos grupos eventualmente llegan a ser soporte, pero los ejecutores del trabajo son los del proyecto y ellos son los que de la mano con el soporte BDC van a desarrollar este tipo de actividades y el equipo BDC probablemente también sirva de orientador en este camino. Entonces viene a ser un trabajo en equipo y aprender a trabajar en equipo es otra gran restricción. Entonces es un camino largo en muchos casos. El que se conozcan entre las personas que van a trabajar ayuda un montón, pero a la vez desarrollar las capacidades es un componente fundamental. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh,
quiero pasar ya a la siguiente consulta, a la siguiente pregunta. Pero hay una pregunta que está en el chat que es muy importante, que no me gustaría dejarla saltar. Esta es la siguiente pregunta, pero antes de eso, por favor, vamos a responder, Farid, a la pregunta de Ángel, que nos pregunta puntualmente, ¿hay alguna normativa internacional o estándar como una ISO que hable sobre el BEC, que respalde el BEC tal vez? Eh, te dejo la consulta ahí, Farid, para que nos pueda dar una respuesta. Sí, sí, bueno, ahí quizá me pueda complementar mejor Guillermo, ahora que también está como mentor del programa de BBC. Bueno, yo sí, ahí sí específicamente en esa parte sí me quedé con el libro de IPD que sacó Martin Fisher, de Integrated Project Delivery, que bueno, hay un poquito resumir, IPD está un poco más arriba de lo que es BBC, ya te habla de un esquema de trabajo colaborativo, pero se aporta bastante en lo que es la metodología de BDC para gestionar el marco de un proyecto, ¿no? Entonces, sí, este libro te define bastante bien lo cual es el marco BDC, te explica bien también cómo es el tema de los componentes, ¿no? Y cómo manejar cada uno de ellos, incluso te dan ejemplos y buenas prácticas que han tenido con proyectos en Estados Unidos, con resultados, ¿no? Entonces, creo que es la guía más fiable y completa que se tiene actualmente de la metodología. Pero de igual forma, ahí sí me gustaría que me pueda complementar Guillermo con respecto a ese tema. Efectivamente, yo también es el único libro que conozco, Farid, y concuerdo contigo, acerca de una guía de implementación de IPD, de la cual habla de BDC, y no conozco alguna normativa internacional como una ISO, como si ocurre con el BIM, pero para BDC no conozco ninguna. Perfecto. Sí, de hecho, les estoy dejando un acceso también para que puedan ver un poquito más de lo que es el IPD, tal vez que es bueno, el que nos brinda el Link Construction Institute. Es un breve resumen de lo que es ese también ese marco colaborativo, ¿no? El IPD. Lo estoy compartiendo por el chat para que también las personas que quieran informarse un poquito más de lo que es el IPD puedan verlo de manera detallada. Bien, entonces vamos a esta segunda pregunta, la tercera pregunta ya. Esas son preguntas pues que hemos ido recopilando de todas la primera edición de este diplomado que tuvimos. Fueron las preguntas que iban saliendo y que con más sonaban, más veces se repetían. Y pues aprovechando que son ustedes, que son los expertos, me gustaría que nos pueda dar una respuesta, ¿no? En este caso, ¿cómo evita BC que las interferencias detectadas en oficinas se vuelvan reprocesos en campo? Y aquí te cedo la palabra, Guillermo, para que puedas iniciar con esa respuesta. Bueno, en este caso centramos mucho lo que Farid mencionó, el componente de vía, el cual nos permite, a promedio de uno de los usos, en este caso, es directamente detección de interferencias, verlas antes de que sucedan en campo, refiriéndonos a la curva de McLean, el cual habla que el impacto que tenemos en el proyecto, en las métricas de costo y plazo, en la etapa de diseño, tienen mucha mayor incidencia que después. Entonces, si lo podemos detectar antes, vamos a tener muchos más problemas antes de iniciar esta ejecución física, lo que nos permite resolverlos en un entorno digital para evitar tener esos problemas más adelante. Esto acompañado de calcular cuánto nos hubiera costado resolver este problema en campo, nos puede dar un indicio de cuál es el TIR de la implementación de EBS específicamente para las interferencias. Entiendo, perfecto. Farid, te cedo la palabra. Sí, o sea, bueno, igual muy importante también mencionar de que o sea, a ver, hablemos de que como el proceso completo, no únicamente sería detectar, sino es todo el proceso de gestión que hay detrás de una incidencia, ¿no? Porque ahí entra el tema de la detección, entra el tema de tener las sesiones ICE, ver las propuestas que vayan a hacer para el cambio o modificación que se tenga que hacer,
hay coordinación con los proyectistas, hay coordinación incluso hasta con el cliente, a veces también hay coordinación con el constructor. Muy importante también lo que menciona Guillermo sobre la curva de McLeod, ahí me perdonaré la pronunciación, pero sí, o sea, EIT es una curva de esfuerzo en la cual se ve clarísimo de que mientras más temprano se pueda hacer esto, hablemos de una etapa de preconstrucción, una etapa de anteproyecto, una etapa de diseño. Lógicamente, en este plazo, que todos los cambios que yo voy a tener me van a impactar mucho menor en tiempo y en costo en mi proyecto como si estuviese en obra, ¿no? Pero como menciono, sí, hay que ver el proceso completo. Hay una gestión detrás de estas interferencias, ¿no? Y claro, o sea, sí lo que te podría dar es un marco en el cual técnicamente verías, por ejemplo, las personas como las sesiones AIS que vas a tener en coordinación con el cliente, proyectista, y también sesiones internas, ¿no? Hay algunos que tienen un término como una pre-ICE, ¿no? Que es para hacer una revisión interna antes de tener una sesión con los proyectistas, con el cliente o con el constructor. Este, También tendrías lo que es BIM, que sacarías ahí, por ejemplo, los indicadores de las interferencias que estás detectando, las que estás levantando, las que ya están actualizadas en el modelo. Y finalmente, tu proceso, pues, ¿no? ¿Cuál es el proceso en el cual, desde que detectas hasta que levantas la interferencia, cómo vas a gestionar el desarrollo de esto, pues, ¿no? Y bueno, las plataformas que vayas a usar para la gestión de esto. Entonces, es eso. Perfecto, perfecto. Durante después sus respuestas, estimados, aquí encontramos una pregunta muy interesante de Noriyuki. Noriyuki Gabe es uno de los instructores también de este diplomado y nos plantea esta pregunta puntualmente para darle una respuesta compartida con todos. ¿Cómo podríamos integrar las comunicaciones de un proyecto, las notificaciones de alertas tempranas o eventos compensables, o notificaciones de efectos, de forma que es mencionado en la S800, el NEC 4, a la gestión de proyectos? Pues básicamente es como integrar, ¿no? Todas esas comunicaciones de alertas tempranas en el momento indicado que se tiene que hacer eh, dentro de la gestión del proyecto, aplicando pues lo que es el marco BICI. Más o menos, ¿qué respuesta podrían brindar a esto? Y justo aquí Noriyuki hace una mención muy, muy importante, ¿no? Entendemos que el modelo BIM no es todo el proyecto, es una parte que es de algo mucho más grande que viene a ser el BIC. Entonces, Guillermo, te cedo la palabra porque puedes responder esta consulta que nos ha hecho en el chat. Sí, yo no conozco el detalle de la guía NEC 4 cuando habla de este tipo de proyectos. Sin embargo, el contrato estándar que propone NEC está en total alineamiento con lo que el libro que ha mencionado Farid de IPD, de Fisher y otros tres autores menciona. Justo la semana pasada conversaba con Augusto Gutiérrez de Glitz, en el cual veíamos esta interacción y teníamos ejemplos de otros países en los cuales vienen usando contratos NEC y las prácticas que representan los proyectos usando este tipo de contrato estándar determinado por la guía NEC. Tiene las mismas costumbres, los mismos tipos de comportamientos, el equipo que lo usa, que lo que describe este libro y lo que vemos en otros proyectos que usan IPD, conforme lo describe este libro. Entonces, vemos que hay un montón de relaciones y similitudes. Estas no son singularidades, parece que no es hecho por diseño, simplemente son coincidencias que nos ayudan a ver que estamos yendo hacia un camino convergente por más de un lado. Sobre específicamente la gestión de las comunicaciones, imagino que se refiere a lo que la guía del PMBOK indica. Y un componente que yo destaco, que aporta a ello, yo ante todo no soy especialista ni en NEC ni en PMBOK, no he llevado estas certificaciones. Sin embargo, cuando he interactuado con profesionales que sí lo han hecho, me comentan que el tener un entorno de datos comunes, un CDE, ayuda un montón a facilitar las comunicaciones, que es también coincidentemente lo que literatura de BIM y BDC destacan, como tener un solo canal de comunicación, una sola mesa sobre la cual discutir todos estos conceptos.
Creo que puede haber relación ahí, pero esta respuesta es enteramente especulativa. No, no tengo experiencia, pero por lo que he interactuado con otros profesionales, es la respuesta menos equivocada que creo puedo dar. No, perfecto, es una muy, muy buena respuesta. Muchas gracias, Guillermo. Bien, entonces pasamos ya con la siguiente pregunta de lo que es el BDC. Listo. Entonces, puntualmente, esta es una pregunta muy importante y seguramente pues aprovechamos un poco también para explicar lo que son las métricas dentro del BDC. Y puntualmente, pues, ¿no? ¿Qué métricas concretas que han aplicado ustedes han mejorado con BDC en sus obras? ¿Cuáles son las métricas más importantes que ustedes han podido traquear y que se han visto impulsadas después de la implementación de esta metodología? Farid, te doy la palabra, por favor. Listo. Bueno, un poco para explicarle al público que quizá estos términos sean un poco nuevos. Bueno, a mí me gusta siempre explicarlo con un ejemplo bien básico. Imaginemos que, por ejemplo, yo vaya a correr una maratón, que de por sí está complicado. Digamos de que ese es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo del proyecto, correr una maratón. Entonces, en base a eso, yo semanalmente o diariamente o interdiariamente voy a salir a correr, ¿no? Digamos que la maratón es de 10 kilómetros, semanalmente voy a estar corriendo, no sé, la primera semana corro 2 kilómetros, la segunda semana 4, la tercera 6, pero en la cuarta tuve un bajón y bajé a 3, ¿no? Entonces, mi objetivo de producción, que viene a ser esta métrica, ¿no? Es la que me mide ese ratio de cuánto estoy haciendo como producción, que en este caso, el primero fue 2 kilómetros, de ahí subí a 4, de ahí 6, de ahí luego bajé a 3, ¿no? Ese es un objetivo de producción. Luego aquí ya entra el factor controlable, donde me permite tener cosas bajo mi control que puedan mejorar ese rendimiento que yo estoy teniendo semana tras semana. Porque si, por ejemplo, yo agarro y miro los resultados de una, yo quiero saber por qué no pude llegar a más de 6 en la semana 4 porque tuve un bajón más bien, ¿no? Si estaba yendo bien. Entonces, por ejemplo, un factor controlable puede ser la alimentación que estoy teniendo, ¿no? Estoy comiendo la cantidad de veces al día que debería comer, estoy comiendo la cantidad de proteína que debería comer, estoy descansando las horas necesarias que debería descansar. Entonces, en base a eso, que ya son mis factores controlables, yo ya puedo decir, ah, mira, en la semana 4 no comí bien, no descansé bien, justo había salido a tomar con unos amigos y es por eso que mi rendimiento bajó, pues, ¿no? Entonces, eso en grandes rasgos es como siempre me gusta explicar todo el tema de las métricas, objetivos de producción y factores controlables, ¿no? Entonces, un poco que métricas concretas ya aplicado a obra, generalmente sí encuentro valor, por ejemplo, en las métricas que generalmente se suelen usar, por ejemplo, damos un ejemplo de las sesiones ICE, que se mida cuántas personas participaron, cuántos compromisos se cumplieron, ¿no? Que son las típicas métricas que se colocan dentro del componente de ICE, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, para compartir en base a mi experiencia, las métricas que generalmente a mí me han ido muy bien es ver ICE como el performance de mi equipo. Por ejemplo, bueno, hay una métrica que me gusta usar bastante, que es, por ejemplo, el PLR, que es porcentaje de levantamiento de restricciones, que aparentemente, bueno, cualquier persona lo pondría dentro de PM, porque está relacionado a lo que es el PPC, pero yo le doy un enfoque mayor a qué tan confiable es mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces empiezo a controlar cuántas restricciones mi equipo es capaz de levantar, también cuánto tiempo le doy a cada área de mi equipo de trabajo para levantar una restricción, cuánto tiempo también se demoran, ¿no? Lógicamente me pongo una meta, si se demoran generalmente más de 7 días es una alerta, si le estoy dando menos de 3 días, menos de 4 días, ¿cómo va a reaccionar, no? Es como que yo diga, y que siempre pasa en obra, ¿no? Oye, para pasado mañana necesito que entren 20 punteros para la cuadrilla de encofrado. Pucha, agarras a Soma, agarras a administración, en nada, ¿no? Entonces, ahí es donde son indicadores que me han ayudado bastante a darle un enfoque distinto a lo que es ICE, a la típica, a lo típico que está enfocado a las sesiones ICE, pues, ¿no? De levantamiento de compromisos y observaciones, ¿no? Entonces, en lo personal, eso es algo que sí me gustaría compartir. Es una visión que me ha ayudado bastante. Este,
ver ICE como el performance, como qué tan confiable es mi equipo de trabajo, porque si no puedo confiar en mi equipo de trabajo, que es algo tan vital como son las restricciones, no voy a poder avanzar con todos los frentes que tengo en obra. Entonces, eso es lo que podría aportar. Perfecto, Farid. Sí, sí, es exacto. Justo la consulta iba a ello. Em, Todo esto de cómo se aplican estas metodologías y pues qué resultados netos te brindan, ¿no? Guillermo, te cedo la palabra para que puedas responder a esta consulta. ¿Qué métricas consideras tú han sido las más fuertes que se han mejorado luego de la implementación de BSC? En mi caso coincido también tipo de métricas, al igual que Farid menciona de performance, pero en mi caso ha sido porque nos está dando confiabilidad. Confiabilidad en que estamos asumiendo que nos va a ir de cierta forma cuando realmente lo necesite. A mí más bien BS me ha permitido ser más honesto con lo que vamos a hacer y entender cuál es la problemática. BS, y en el paper lo describimos, ha servido para darnos una idea del diagnóstico, de cómo estamos. Y eso ha sido un abrir de ojos para muchos de nosotros. Entonces, creo que esa métrica para alguien que recién se está iniciando es bastante poderosa. Y con ello ya podemos usar mucho de lo que Farid ha descrito y creo que a mí me ha ayudado a ver eso. Perfecto. Perfecto. Por el chat están ahí comentándonos y ha surgido una pregunta tal vez que es la base de este diálogo que la plantea Jorge, ¿no? BC es un método, es un sistema, es un marco de trabajo, es un software tal vez, incluso algunos pueden confundir, ¿no? Entonces, volvamos a esta base de responder puntualmente BC, ¿qué es? Te cedo la palabra a Guillermo para que nos definas exactamente, brevemente qué es BSC, para que esto esté totalmente claro. Sí, sí he visto que ha preguntado aparentemente por segunda vez qué es eso. Bueno, es un método de gestión de proyectos. Es la descripción que me parece están dando en los libros y en la literatura. Eso es BS. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, con esta puntual base que BSC es un método de trabajo que estamos aplicando eh, y que pues como hemos visto en esta parte mejora métricas de seguimiento y como tal pues la productividad en obra, pasamos con la siguiente pregunta que está relacionado con qué ocurre o qué falla cuando una constructora o una empresa inmobiliaria intenta implementar esta metodología y pues qué pasos se deben evitar pues para que esta implementación no falle dentro de la constructora. Te cedo la palabra a Farid para que inicies con esa pregunta. Sí, bueno, estaba un poco relacionada con la segunda pregunta que tuvimos. Yo sí creo firmemente que toda esta implementación en realidad parte, y en mi experiencia, que sí he podido implementar a nivel de empresas y a nivel de proyectos, es de que sí todo parte de las cabezas. O sea, si hay iniciativa de que ellos quieran mejorar lo que ya hacen actualmente, de por sí ya se te abre el 50% del camino, y de verdad esa ha sido mi experiencia, lo que he podido vivir. Este, y ya cuando se tiene eso, ya lógicamente entra, bueno, lo mencionaba justo muy bien ahí, ¿no? Hay una planificación inicial, qué es lo que se quiere lograr, hay que definir muy bien el alcance, porque imagínate, o sea, quieres implementar BDC y dices, ya, vamos a hacer BIM, porque BIM es parte del marco BDC, bueno, el marco antiguo, ¿no? Ahora se llama VIA, como mencionamos. Pero eso también me ha pasado, entonces lo comento, ¿no? Ya vamos a implementar BIM y vamos a implementar BIM a un nivel muy alto, ¿no? Y bueno, eso dentro del mundo de estas ponencias de BIM se conoce como un BIM Hollywood, ¿no? Que al final no te termina sirviendo para el verdadero fin que lo necesitarías, ¿no? Porque depende mucho del contexto del proyecto, no necesariamente un nivel tan altísimo en una etapa de preconstrucción, en una etapa de diseño
te va a ser útil, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás agarrando, y que es en mi caso, que estoy en BIB, nosotros hacemos la preconstrucción y hacemos la obra. Entonces, ahí en mi caso sí, desde preconstrucción me interesa llegar a un nivel alto, porque si no los modelos llegan inservibles a obra, ¿no? Entonces, depende mucho de la planificación, qué es lo que se quiera lograr. Es muy importante definir el alcance y dentro del alcance definir tus capacidades, ¿no? Las capacidades de hardware, las capacidades de software y también las capacidades de las personas, ¿no? Es muy importante también invertir en la capacitación, ¿no? Porque va a pasar muchas veces de que quieres implementar BDC y quieres asumir de que todos deberían estar alineados con lo que tú quieres implementar, pero si no reservas, oye, necesito, por ejemplo, no lo sé, 2 días, un día, 3 días de hacer un workshop para mostrarle a los chicos cómo es que se va a trabajar, cuál es el esquema de trabajo, qué significa BDC, qué significa BIM, qué significa ICE. O sea, si yo no me tomo ese tiempo, es tiempo muy valioso que se va a perder, que se va a dar cuenta en la realidad que cuando llegas a implementar, muchos no entienden el concepto, tienes que retroceder, tienes que explicarle personalmente a una persona algo, tienes que explicarle luego al grupo otra cosa, ¿no? Entonces son esfuerzos que se pierden que no se logra por tener bueno, por tener una mala planificación, no haber definido el alcance de qué es lo que quieres lograr, ¿no? Ujú. Entonces, ya cuando tienes bien aterrizado lo que quieres lograr, el alcance, ya sabes tus limitaciones en hardware, software, ya con el alcance mismo sabes a dónde quieres llegar, ya has invertido, por ejemplo, incluso en capacitaciones de Link, no específicamente BDC, en capacitaciones de BIMS, así tienes un equipo de ingeniería, ¿no? Ya luego que ya tienes todo esto, sí es muy importante definir un proyecto piloto, un proyecto en el cual tú sepas de que tienes potencial de implementar todas esas herramientas, no solamente porque el proyecto se presta y ya, sino porque, por ejemplo, también tienes que tener en consideración quién es la persona que va a liderar este cambio, ¿no? Es muy importante sí conocer a tu equipo de trabajo, saber cuáles son sus fortalezas, y también cuáles son sus debilidades, ¿no? Es muy importante también el trabajo en equipo, definir si en este proyecto piloto tengo estas condiciones para hacer que funcione, ¿no? Mi implementación y bueno, ya cuando la implementación sea exitosa, lógicamente hay una etapa de retroalimentación muy importante en la cual vamos a estar en un sistema de mejora continua que es, como menciono, generalmente es lo que más rescato de BC porque te da estas herramientas de tener una mejora continua. Ya cuando sepas qué falló, qué funcionó, qué puede mejorar, ya puedes escalarlo recién a decir, oye, ya, vamos a estandarizar ciertas cosas, ¿no? Hay algunas métricas que se pueden estandarizar, que son métricas muy globales, ¿no? Como conocemos. Y bueno, hay algunos procesos que también se pueden estandarizar. Por ejemplo, si he desarrollado un proceso, la mejora de un proceso específico constructivo, ¿no? Que generalmente hacía de la forma A y ahora lo hago de la forma B y con la forma B lo hago en menos tiempo, es algo que quizá puedo estandarizar en otros proyectos, ¿no? Entonces, es parte de la retroalimentación continua que vas a tener en base a ese proyecto piloto y que luego vas a tener cuando le escales a los demás proyectos. Y ese es mi porte. Perfecto, Farid. Listo. Pausamos momentáneamente las consultas. Guillermo, el instructor, bueno, tiene un compromiso. Te cedo la palabra, Guillermo, para que nos puedas Sí, brindar unas últimas consultas o sí. tal vez consejos acerca de la implementación de BS. Bueno, usted está mostrando muchas presentaciones en inglés, con contexto en inglés, entonces mi primera recomendación va por ese lado, por poder empezar a entender estos conceptos desde su originación en el idioma en inglés. En este caso, a veces cuando lo traducimos se pierde un poco la intención original. Entonces, es una recomendación bastante horizontal. Sin embargo, tengamos esa iniciativa para explorar y testear, pilotear o tener proyectos piloto. Eso ayuda mucho a comprender los alcances de BDC. Entonces, sugeriría que eso lo tengan en cuenta. Y por otro lado, existen muchas tecnologías, como dijo Farid, hay mucho BIM Hollywood, pero centrarnos en leer los papers, un poco entender esto, escuchar webinars como estos y
Y atreverse a preguntar a gente que publica tanto en LinkedIn sobre esto, para que les puedan dar algunos ejemplos más directos. Lastimosamente tengo que retirarme, es un gusto estar con ustedes, pero a las 8:30 tengo un compromiso. Gracias a todos, Sí, que tengan buenas gracias noches. Guillermo, gracias por tu tiempo, nos quedamos con Farid, muchas gracias Guillermo, nos estamos viendo en otro webinar. Nos Gusto, vemos. Farid. Hasta luego. Vamos, Guillermo, gracias. Perfecto, Farid. Bueno, Guillermo tuvo que retirarse por un compromiso, ya nos había comentado. Farid, entonces nos quedamos solamente para una última pregunta planteada, que pues ha salido pues a todo esto de las preguntas que están haciendo en el chat, ¿no? Y es, ¿cuál es el proceso de implementación de BDC en obra y pues qué experiencia nos puedes brindar puntualmente de todo lo que has realizado en tu labor profesional? ¿De qué casos de éxito, experiencias de aplicación, todo lo que puedas mencionarnos ahí puntualmente? Sí, claro. Bueno, principalmente al momento de implementar cualquier marco BDC, primero tengo que definir qué es lo que quiero lograr. En parto principalmente de lo que es el objetivo del cliente, qué es lo que quiere lograr mi cliente. Trato de comprender la necesidad de mi cliente para poder recién establecer cuál es el marco de gestión que voy a aplicar para este proyecto, ¿no? Esto sí va a variar muchísimo porque hay clientes internos, hay clientes externos, y bueno, cada quien tiene sus distintas necesidades, ¿no? Entonces, primero hay que definir a cuál es el que vamos a establecer como norte, ¿no? Como punto de partida. Luego, en base a eso, yo ya establezco mi objetivo del proyecto, con lo que quiero lograr, con lo que sé que voy a cumplir con los objetivos de mi cliente. Ya con esto ya decanto el árbol de lo que viene a ser bueno, los pilares, ¿no? VIA, ICE, PPM. Y bueno, a mí en lo personal sí me funciona mucho y justo lo veo en una de las preguntas y me agrada ver eso. Justo mencionan el Value Stream Mapping, es una forma, pero en lo personal sí, yo me quiero centrar, ya que tengo el objetivo de mi cliente, ya que tengo el objetivo de mi proyecto, me centro en cuál es el proceso que quiero mejorar, ¿no? Es un proceso constructivo, es un proceso de una etapa de diseño, es un proceso de una etapa de expediente técnico, es una etapa de Botillo chiquitico, Chol, ya habla. Bien. el micrófono. Creo que se perdió. Este, entonces, sí me enfoco bastante, como dije, bueno, ya hablando en obra, porque sí, disculpa la pregunta era en obra, Ujú. si es un proceso constructivo el que quiero mejorar, si es un proceso, por ejemplo, de las respuestas de los RFIs que quiero mejorar, me centro bastante en cuál es el proceso que quiero mejorar, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de una etapa de casco, lógicamente todos mis procesos van a estar orientados en cómo voy a hacer el casco más rápido, ¿no? Y a priori es una pregunta que todos dirían, oye, pero lógicamente todo el mundo lo quiere hacer más rápido, ¿no? Pero precisamente cuando empiezas a hacer un value stream mapping, cuando empiezas a hacer un diagrama de procesos, un diagrama de flujos, empiezas a darte cuenta de, oye, ¿por qué esto no lo hago distinto? ¿Por qué no cambio? Por ejemplo, ahí va a salir, oye, pero acá esto me demora tanto tiempo, no tengo tanto frente, no tengo tanto espacio en el terreno, ¿por qué no hago un sistema de, por ejemplo, unianclado? ¿Por qué no hago prelosas? ¿Por qué no hago previgas? ¿Por qué no uso acero dimensionado? ¿No? Y empiezas a cuestionarte porque empiezas a notar, claro, cuáles son tus cuellos de botella, ¿no? Cuando tú ya empiezas a establecer tu proceso, ya te vas a empezar a dar cuenta de qué es lo que necesitas medir. Oye, si yo voy a implementar un sistema de trenes de trabajo con prelosas, con previgas, ya, ¿qué necesito para poder lograr esto, no? ¿Cómo me va a ayudar BIM? ¿No? Por ejemplo, está la empresa TCC, ¿no? Que tiene años en el mercado. ¿Cómo me puedo apoyar de TCC para planificar mejor la gestión de la entrega de las previgas, de las prelosas? Si ellos modelan lo que van a fabricar, lo que te van a entregar, está TCC. O por ejemplo está también Entrepisos, que también tiene modelos, ¿no? Que acompañan a toda su fabricación. Entonces, apoyarme de, por ejemplo, ahí, cómo puedo hacer esa gestión de una mejor forma? ¿Cuáles son las sesiones que tengo que tener para que esto se dé efectivamente? Van a ser probablemente reuniones
bueno, en mi caso, por ejemplo, si estoy hablando de prelosas, tengo que tener reuniones con la inmobiliaria, con mi cliente, para definir cuáles son los sectores que voy a ejecutar, que esté conforme con respecto a las salidas, con los pases, ¿no? Entonces ya ahí empieza un proceso de coordinación y todo parte precisamente de que yo ya sé qué proceso es el que necesito mejorar, ¿no? Entonces, bueno, me agrada haber visto esa consulta, es un muy buen punto de partida que en lo personal yo siempre recomiendo, ¿no? Mucha gente me dice, oye, pero no sé qué métrica voy a colocar en NICE, no sé qué métrica colocar en BIM, yo siempre le pregunto, pero ya definiste cuál es el proceso que quieres mejorar, ¿no? Y ahí empiezan a ver el panorama mucho más claro, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, yo creo que sería de esa forma. Perfecto. Y sí, justo esto bastante relacionado a si es que existe una normativa, un estándar que nos diga, ¿no? Los pasos para aplicar BICI de forma correcta y pues lograr una correcta implementación y todos los beneficios que nos brinda el BICI. Eh, Como tal, pues la única referencia que tenemos por el momento es el APD de Martin Fisher, que es el más último, el más novedoso y también tiene la versión en español. Ya este año salió la versión en español. Entonces, bueno, Farid, esas eran las preguntas. No sé si tienes un tiempo más, tal vez para responder alguna consulta del chat. Una que otra consulta. Uy, sí, Disculpa, tu problema de conexión, ya volví. sí, no te preocupes. Como tal, pues, el tema de la normativa ya ya respondimos, pues, que lo único que tenemos por el momento es el IPD. Y pues, a ver si tienen alguna consulta. Raúl nos dice, ¿no? Un ejemplo aplicativo, ¿no? Bueno, como ejemplo aplicativo que nos puedes mencionar tal vez Farid que hayas podido tener. Sí, claro, a ver, como ejemplo aplicativo, no tengo una presentación para poder mostrar un ejemplo aplicativo, pero podría mostrarle, bueno, podría comentarles un poco de mi experiencia. Este, bueno, por ejemplo, el último implementación que vi hace poco fue la implementación en el Puente Tarata. Esta implementación estuvo enfocada a mejorar los procesos constructivos, ¿no? Entonces, mi marco de gestión fue, por así decirlo, como hacer una optimización ya en obra, porque es una optimización que no está relacionada a mejorar o hacer cambios de ingeniería, porque ya estás en obra. Entonces, es simplemente hacer una mejora de los procesos constructivos. Entonces, por ejemplo, ahí justo lo que les mencionaba, ¿no? O sea, mi objetivo del cliente, bueno, era clarísimo que era inaugurar el puente para poder dar una viabilidad al pueblo, ¿no? Que en este caso era Juanpí, en poder conectar dos ciudades, que lo necesitaban. Y bueno, mi objetivo era poder reducir los tiempos que vamos a tener como ejecución, ¿no? Porque sí era muy importante tener esto como un límite, ¿no? Entonces, en base a esto, yo establecí mi marco que necesitaba encontrar una mejora en los procesos constructivos. Entonces, bueno, ahí quizá voy a soltar un término que quizá no sea tan conocido para muchos, que es el término de clusters, significa formar equipos de trabajo con unas metas específicas para lograr optimizaciones en un proyecto. En este caso, bueno, los clusters que formé eran clusters específicos de sectores del proyecto que, bueno, al ser un puente, lo separamos, por ejemplo, en dovelas, lo separamos, por ejemplo, en accesos, del pilar izquierdo, el pilar derecho y lo que viene a ser las dovelas sucesivas, ¿no? Entonces, con el equipo empezamos a hacer tal cual un value stream mapping, un diagrama de flujo y un diagrama de procesos de todas las actividades que teníamos que hacer. Bueno, ahí el equipo empezó a soltar varias ideas de mejora que podríamos tener como proceso constructivo en base a las experiencias que han tenido otros proyectos, porque sí era un equipo, recontra capaz, con el cual desarrollamos muy buenas estrategias de mejora, ¿no? Y bueno, ya todos mis demás componentes de BIM era poder dar soporte a estas propuestas, llevar esas propuestas con gerencia, porque no solamente lo aprobaba la gerencia de obras, sino la gerencia bueno, de la organización que ejecutaba ese proyecto. Mis sesiones AES ya eran sesiones de planificación, sesiones de cómo atacar estos frentes de una forma distinta, ¿no? Y ya bueno, ya cuando se definió todo este proceso de mejora, ya era llevarlo a la cancha y darle seguimiento, ¿no? Ya con indicadores ya mucho más precisos, ¿no? Como, oye, el resultado de mis novelas es tanto tiempo, con el proceso que estoy mejorando, quiero lograr X tiempo, ¿no? Entonces,
Es un poco eso, la interacción que tuve. Tuvimos muy buenos resultados, que, bueno, no tengo una presentación preparada como comenté, pero fue así mi Ujú. experiencia en el último proyecto que pude implementar. Tal cual, exacto. Perfecto. De hecho, ahí tenemos, ajá, Álvaro ahí, con la mano levantada, te sube el micro. Puedes abrir tu micro para que hagas su consulta. Buenas noches, gracias. Gracias por la presentación, profe. Y una consulta rápida sería, ¿cómo usted encuentra actitudes negativas en los equipos de diferentes, por decirlo así, roles? Cuando un modelador, un coordinador o alguien de pronto más grande, ¿qué actitud podría ser negativa en ese equipo que podría perjudicar el desempeño? Y también otra pregunta es, ¿cómo medir el desempeño de pronto de... Así como usted decía con el caso de las dovelas, hay un rendimiento de mano de obra en la construcción, pero en la modelación, en la coordinación, ¿eso se puede medir y planificar? Sí, mira, te respondo a ver, la primera pregunta, ¿cómo identificar aspectos negativos? Al menos en mi práctica sí he podido diferenciarlo muy rápidamente. Es algo fundamental, sí, y saber cómo es tu equipo de trabajo, tienes que saber, justo como mencionaba antes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo tuve que hacer clusters, que son estos equipos de trabajos integrados, que funciona como una mini organización que toma decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no junté a cualquier persona al azar, yo junté a un especialista de costos, una especialista de planificación, un especialista de construcción, que era de producción, ¿no? Entonces, eran equipos integrados que podrían tomar decisiones ellos solos y que simplemente era cuestión de elevarlo a gerencia y llevar la aprobación, ¿no? Entonces, esto de aquí sí hubo una planificación en cómo interpretar, oye, este equipo va a funcionar bien, empezaba a hacer un análisis cualitativo, ¿no? De sus habilidades blandas para saber si este equipo se iba a desarrollar de una correcta forma, ¿no? Entonces, eso me funcionó bastante, y lógico, eso, ¿no? Siempre está la resistencia al cambio, justo como mencionaba, entonces hay equipos en los cuales por ahí tenía alguna persona que, bueno, iba por cumplir, porque como digo, al final lo que ayuda bastante es que la gerencia esté convencida de que esto funciona, entonces al final tocaba ir, pero poco a poco como que lo íbamos haciendo un aliado porque se da cuenta de que estas cosas sí funcionaban, ¿no? Entonces, parte un poco de eso, sí, identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo con el que estás trabajando, ¿no? Y cómo vas a llevarlo, ¿no? Porque no debes hacer una confrontación directa, no tienes que decir, oye, vas a dejar de hacer esto porque sí, ¿no? Sino, justo lo que mencionaba, ¿no? Tener pequeñas victorias y demostrar de que lo que está haciendo lo ayuda y mejora su día a día como gestión de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, muy importante eso en el primer punto. Y la segunda pregunta, que no recuerdo exactamente cuál fue. Bueno, ahí sí, Reina, ¿me puedes recordar? Claro, gracias por Eh, la respuesta. Y la pregunta era más que todo en, nos llega un proyecto y cómo hacer, no sé, un last planning del modelo que se tiene que hacer y coordinarlo. Ah, ya, O sea, correcto. cómo poder planificar el rendimiento y también medir el rendimiento de las personas. Sí, bueno, creo que te estás refiriendo ya a una etapa previa de diseño o preconstrucción. Lógicamente sí tienes que partir de ratios, en ambos casos, ¿no? Tanto como en construcción como en diseño, siempre tienes que partir de unos ratios meta, en los cuales vas a establecer tu planificación, vas a hacer tu distribución de la carga de trabajo que vas a tener dentro de tu equipo y siempre te tienes que medir con ratios, ¿no? Al final, los ratios pueden ser teóricos o pueden ser de experiencia de proyectos similares que ya tenga la empresa, que lo segundo sería lo más viable, o tu experiencia propia en otros proyectos, ¿no? Y con eso estableces tu planificación y ya con eso te enfocas a hacer la gestión, ¿no? Y darle seguimiento de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, se te va a generar como un sistema de alertas cada vez que el ratio se vea afectado, que estés por debajo del ratio y tú mismo te vas a empezar a dar cuenta de que tienes condiciones distintas, ¿no? Puede que, no sé, el tiempo de respuesta que, por ejemplo, en un proyecto tenías de los proyectistas era mucho menor a la cual estás teniendo ahora, que puede ser un cuello de botella importante, ¿no? Entonces, el marco IDC precisamente lo que te ayuda es a organizarte y poder medir, ¿no? Estas cosas que van cambiando proyecto a proyecto, porque cada proyecto, por más que sea similar, va a tener condiciones distintas, eso siempre va a suceder.
tus métricas pueden ser similares, pero las condiciones siempre van a ser distintas dependiendo de tu cliente, dependiendo de la supervisión, dependiendo de tus proyectistas, del constructor, depende de muchos factores, ¿no? Entonces ya con eso empiezas a hacer una gestión de proyectos, ¿no? Perfecto, perfecto, Gracias. Farid. Listo. Perfecto, Farid. Muchas gracias por esas explicaciones, por ese tiempo. Tal vez algunas palabras ya finales para cerrar. Em, ¿Qué les recomiendas pues a los que todavía no conocen mucho de lo que es el BDC o recién están entrando al BIM, cómo poder ingresar a esta metodología en pasos sencillos y pasos clave que puedan tomar y podrán incluso llegar a aplicar o proponer esta implementación luego en sus centros laborales? ¿Cuál sería el camino? Y bueno, el que tú tomaste también. Sí, claro, al final depende mucho de la iniciativa que tengan todos ustedes, porque, y se los digo también de la experiencia, si bien es cierto, mencioné durante toda la presentación de que es muy importante tener convencidas a las cabezas, pero para llegar a eso tiene que haber un cambio de dentro, ¿no? Tengas el cargo que tengas, seas, por así decirlo, hablemos de una etapa de ingeniería, seas un modelador o asistente BIM, no necesitas ser un coordinador para querer hacer las cosas distintas, porque dentro de tu propio flujo de trabajo tú puedes mejorar el proceso que ya tienes, ¿no? Como ya tienes tiempo trabajando en ese puesto, sabes específicamente cuál es tu flujo de trabajo y sabes cuáles son las oportunidades de mejora. Por ejemplo, hablando específicamente del modelador, por ejemplo, sabe que puede hacer automatizaciones para poder lograr mejores tiempos, que siempre va a ser bien recibido, ¿no? Entonces, siempre sí, es iniciativa de cada quien. Yo sí creo firmemente que alguien que dice, no, oye, no puedo hacerlo porque no tengo el poder suficiente para hacerlo, es porque está mirando muy arriba de lo que puede hacer a su nivel, porque no quiere decir de que al ser un modelador no pueda proponer una mejora en el flujo de trabajo, ¿no? Es más bien, yo como coordinador de obras recibo bastante feedback de parte de todos mis coordinadores que están en distintas obras y lo recopilo pucha, con eso veo quiénes son las personas más valiosas, ¿no? Que tengo, que me proponen mejoras, que me proponen cosas distintas, ¿no? Que es siempre lo que quiero escuchar, ¿no? Entonces, eso principalmente. Luego, en segundo punto, ya empieza un poco a ser autodidacta, lo mencionó mucho Guillermo, participar en estos webinars que se tienen gratuitamente, bueno, agradecer a eCode que profundiza más en el desarrollo de este proceso de culturización que es los términos de BDC, que quizá para algunos son nuevos, ¿no? O el mismo BIM, ¿no? Es muy importante seguir participando, seguir actualizándose, siempre salen nuevas cosas. Por ejemplo, ya más que BDC ya salió lo que es el Model Construction o lo que mencionábamos del Integrated Project Delivery. Es seguir actualizándose porque siempre van a salir nuevas cosas, ¿no? Y definir, como dije, muy importante el alcance, ¿no? En base a mi rol, ¿cómo puedo aportar a mi organización a hacer las cosas distintas, ¿no? En base a eso, ya establecer, como dije, ¿no? Definir, oye, mi cliente va a ser cliente externo, va a ser cliente interno, cómo voy a llevar este proyecto para cumplir el éxito del mismo, ¿no? Para cumplir los objetivos de mi cliente y ya aterrizar todo mi esquema de trabajo, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Yo creo que en realidad es disposición de cada uno para que pueda indagar mucho más en este método de gestión de proyectos. Ujú. Y el conocimiento técnico que pues cada uno debe tener, ¿consideras que pues tienen que conocer varias maneras de herramientas de software o enfocarse un poco más en lo que es la teoría desde tu punto de vista? ¿Cuál es más o menos el foco? Disculpa, Reiner, me había entrado Claro. una llamada, ¿podrías repetirme, por Sí, favor? no hay problema. ¿Consideras que pues para aplicar esta metodología se debe conocer mucha cantidad de software de manejo o tal vez enfocarse un poco más en lo que son los procesos clave pues para poder, tanto la teoría del BICI y cómo se aplica en puntos clave? Sí, no, tal como mencioné, y creo que fue una de las consultas que hubo, para iniciar en BDC tengo que pasar de CAD a Revit o hacer específicamente BIM. Y justo lo que mencionaba, o sea,
BDC inició con un marco en el que estaba apoyado bastante en lo que era BIM, pero ya lo llevó más allá a lo que es VIA, que es una gestión visual, hacer integraciones, automatizaciones, ¿no? Con la visualización, que ya no depende específicamente de dominar un software o dominar la tecnología, porque la tecnología finalmente son herramientas que me permiten hacer mejor mi trabajo, me permiten generar un sistema de alertas. Hablemos específicamente, por ejemplo, de un entorno común de datos, ¿no? Tener un entorno común de datos definitivamente suma muchísimo a cualquier tipo de proyectos y específicamente cuando lo usas bien, porque hay algunos que lo usan como un repositorio, como ahí están los planos, ahí están los modelos y ahí tú ves, ¿no? Pero si tú usas bien un entorno común de datos, puedes saber de que tiene un sistema de alertas. Por ejemplo, yo podría suscribirme a una carpeta de que cada vez que hay un cambio de un plano, actualización de un plano, cargue un nuevo plano, me va a llegar una notificación al correo. Entonces, las herramientas son cosas que te pueden ayudar en tu día a día, mejorar tu gestión en tu día a día, pero no es restrictivo para poder implementar lo que es la metodología BDC, porque va mucho más allá, ¿no? Va más que nada como dije, ¿no? En las personas, también va en los procesos, ¿no? Yo para mejorar un proceso no necesariamente tengo que aplicar una tecnología, ¿no? A veces son cosas tan simples como atacar un frente distinto a otro porque las condiciones se te dan, y son cosas que probablemente no hayas visto al momento de planificarlo, ¿no? Porque, bueno, al momento cuando terminas planificando hay ciertos factores que no consideras, que tener un orden, que lo que es la metodología, y sí te ayuda muchísimo más, pues, ¿no? Entonces, yo sí creo firmemente en esto, que no, la tecnología no es algo restrictivo. Sin embargo, es algo que debería verse sí a la par, estar actualizándose a la par siempre mucho más para poder hacer las cosas de una mejor forma y de una forma más automatizada, ¿no? Porque lo que más queremos es de que, por ejemplo, que los indicadores, la data de los indicadores, dejar de recopilarlas manualmente y que ya simplemente los reportes se generan automáticamente, solamente por ingresar data, por ejemplo, en un entorno común de datos. Entonces, sí acompaña bastante, pero no es algo restrictivo para poder implementar la metodología.